Hola, buenas tardes. Nosotros somos el último equipo y les vamos a hablar sobre la discapacidad auditiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la audición significa oír y comprender lo que se dice y resulta indispensable para la comunicación oral. Recordemos que existe una diferencia entre oír y escuchar. El oír va a depender del buen funcionamiento de los oídos. En cambio, el escuchar implica estar comprendiendo de lo que se te está hablando. Un ejemplo sería el estar en clase y que la maestra esté explicando algún tema. Muchos alumnos están oyendo que la maestra está hablando, pero no muchos la están escuchando porque no están prestando la debida atención y por lo tanto no están entendiendo el tema que se está hablando. El oído transformar las ondas sonoras del exterior y es uno de los sentidos más importantes, porque a veces podemos reconocer algo con solo escuchar el ruido y no tenemos la necesidad de estar viendo. También se va a encargar de amplificar y convertir en energía bioeléctrica para que el cerebro las procese y entienda. Es decir, estando en un restaurante y atrás de nosotros se escucha el ruido de un cristal roto, vamos a poder deducir que algún plato o un vaso se le cayó a una persona sin la necesidad que haya ocurrido enfrente de nosotros. Entonces ahí se amplificará el sonido del vaso que se cayó para poder identificar si fue cerca o lejos de nosotros. Esa energía bioeléctrica, es decir, el ruido del vaso o del cristal, ya entró y el cerebro lo va a procesar. Lo va a procesar y llevar hacia nuestro cerebro. Y ahí se lo va a entender ya que en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado pues el ruido de algún vaso o de un plato roto. Puede ser que haya pasado en nuestra casa o en algún otro lugar. Así es como va a funcionar. Siguiente diapositiva, por favor. El oído está formado por tres partes: el oído externo, el medio y el interno. El oído externo contribuye a la localización de sonido. Identifica de qué lado va a venir el sonido, si es derecha, izquierda, arriba o abajo, y va a recoger las ondas sonoras para enviarlas hacia el interior del oído y el canal auditivo. El oído medio amplificará y transmitirá las vibraciones mecánicas del tímpano al oído interno. El oído medio es el más pequeño y en él se encuentran los tres huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo, que, que van a formar un tipo puente. Y ahí en el estribo, que es el último hueso donde llega el sonido, está conectado con la ventana oval. También son los encargados de amplificar y transmitir las vibraciones mecánicas del tímpano, como ya mencionamos, hacia el oído interno. La ventana oval. La ventana oval es la membrana que va a recubrir la entrada de la cóclea en el oído interno. Ahora hablaremos un poco del oído interno, que es el encargado de transformar todas esas ondas mecánicas en energía bioeléctrica que es conducida por el nervio auditivo hasta llegar al cerebro. Esto es lo que se encarga de hacer cada una de las partes del oído. En la siguiente diapositiva ya le explicaré todo el proceso. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos observar cada parte del oído y todo el proceso ya explicado.
en donde las vibraciones sonoras que se introducen por el conducto auditivo externo chocarán con el tímpano y producen movimientos en la membrana timpática, que las transfiere a los tres huesecillos ya mencionados. Cuando el estribo se mueve, los líquidos del oído interno también se mueven y así es como se comienza a estimular a las células sensoriales que transforman el sonido en electricidad. Luego, el nervio auditivo transporta esa energía al cerebro, permitiendo que escuchemos. Siguiente diapositiva, por favor. Implicaciones de la discapacidad auditiva. La pérdida auditiva consiste en la disminución de la capacidad de oír. La persona afectada no solo escucha menos, sino que percibe el sonido de forma irregular y distorsionada. Eso va a hacer que una persona se vea limitada en procesar cualquier tipo de información, y no solo su proceso, sino que igual en muchas otras cosas que ahorita les explicaremos. Siguiente diapositiva, por favor. Como ya mencioné, estas pérdidas se va a ver afectado en el desarrollo de las habilidades de su pensamiento, del habla y del lenguaje. En la conducta, ya que tomarás ciertas actitudes inadecuadas por la frustración de no poder escuchar con facilidad. También en el desarrollo social y emocional, ya que muchas veces podrás sentir vergüenza al estar en una plática y y tenga que pedir que se le repitan las cosas en varias ocasiones. Preferirán aislarse y, y esto también le va a traer problemas tanto en su desempeño escolar y laboral. Siguiente diapositiva, por favor. El grado de pérdida se especifica de acuerdo con el umbral de intensidad que una persona escucha y se mide en decibelios. Ese es un examen especializado para determinar el tipo de pérdida auditiva. Esto más adelante se los explicará. Ha sido todo de mi parte. En este momento les voy a explicar cuáles son las causas y la clasificación de la pérdida auditiva. Siguiente diapositiva, por favor. La pérdida auditiva va a estar dividida en dos conceptos. La primera, que va a ser en función del momento en el que ocurren, o sea, en ese momento, y la segunda, de acuerdo con el lugar de la lesión. En esta parte veremos en qué parte está afectado y cómo es que afecta la pérdida auditiva. Por la parte de la función del momento en el que ocurren, se divide en dos, la parte congénita y la parte adquirida. Y en cuanto a la parte del lugar de la lesión, se divide en la parte conductiva, neurosensorial, la parte mixta, la prelingüística y la postlingüística. Siguiente diapositiva, por favor. En la parte congénita, que es lo que ocurre desde el nacimiento o en el vientre de la madre, puede ser de cualquier tipo o cualquier grado. Puede ser en un solo oído o pueden ser en ambos. Normalmente, la parte congénita se asocia con problemas renales en las madres embarazadas. También hace mención sobre las afecciones del sistema nervioso, algunas deformaciones en la cabeza, en la parte de la cara. Puede incluir igual un bajo peso en el bebé y enfermedades virales como la influenza, el herpes y la sífilis.
Estas enfermedades son contraídas por la madre durante el embarazo. Siguiente diapositiva, por favor. En esta parte de la causa adquirida puede ser ocasionada por enfermedades virales como la rubiola o la meningitis. Cabe aclarar que el uso de medicamentos muy fuertes administrados por mucho tiempo también afectan esta parte. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos dos partes. La primera es la pérdida conductiva y se caracteriza por un problema en la oreja y en el conducto auditivo, o más bien, para ser más específicos, en el oído medio. Estos vienen incluidos con los huesecillos que mencionó mi compañero anteriormente, que son el martillo, el yunque y el estribo, y una pequeña membrana llamada timpánica. En la parte de la pérdida neurosensorial se da cuando el oído interno o la parte sensorial en el nervio auditivo existe una lesión que va del oído hacia el cerebro. Esto es en la parte neural. Esta se da cuando impide la realización de su propia función adecuadamente. ¿Qué pasa? Que hay una afectación en esa parte y no deja hacer su trabajo por la parte sensorial que va del oído hasta el cerebro. Siguiente diapositiva, por favor. La parte de la pérdida mixta se presenta cuando están afectados la parte conductiva y la parte neurosensorial. Esto igual quiere decir según alguna otra clasificación, porque puede ser de cualquier otro tipo, no una en específico. La pérdida prelingüística es la que se da desde el nacimiento o antes, por su nombre lo dice pre, antes de, en la que el niño se le dificulta la comunicación oral y del lenguaje. Normalmente ocurre antes de los 2 años aproximadamente. Y la pérdida postlingüística obviamente se da después del nacimiento y del crecimiento del niño después de los 2 años. Siguiente, por favor. Estos son unos indicadores de riesgo y los primeros son los antecedentes heredofamiliares. Como ya sabemos, estos empiezan desde nuestros abuelos, siguiendo a nuestros padres y posteriormente a las descendencias. Otras afecciones u otros indicadores de riesgo son las infecciones adquiridas durante el embarazo de la madre. Y otros son las deformaciones en la cara o la cabeza, como podemos ver en la imagen. Este niño que tiene una condición de labio paladar hendido o labio leporino. Siguiente, por favor. Otros indicadores de riesgo son la ictericia, que la ictericia hace que la piel y otras partes blancas de los ojos se pongan con un tono amarillo, y esto ocurre porque hay un exceso de bilirrubina que causa la ictericia. La bilirrubina es una sustancia química de color amarillo que contiene la hemoglobina. Esta, pues como bien sabemos, es una sustancia que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos. La meningitis, que es una condición de nacimiento cuando el niño nace con la columna vertebral expuesta y hay tejidos blandos expuestos. Hay muchos tipos de meningitis: mielingocele, mielomelingocele, lipomelingocele, cuando existe un cúmulo de grasa y otros tejidos y está expuesto, y esto se tiene que
curar con cirugía en las primeras 36 horas de nacimiento del bebé. El otro indicador de riesgo es una asfixia severa que da origen a la pérdida auditiva. Siguiente, por favor. En esta parte hay un cuadro donde les voy a explicar la clasificación de los grados de pérdidas auditivas de acuerdo con la severidad. Anteriormente les habíamos explicado que las pérdidas están asociadas con los decibeles. Existe un grado de pérdida, una clasificación, una causa posible, la parte de cómo se escucha según el grado de pérdida o cómo el paciente percibe los sonidos ante el grado de pérdida y las posibles consecuencias de la pérdida. En la columna número 1 tenemos de 0 a 15 decibeles y la clasificación es normal. La persona escucha todos los sonidos del lenguaje y los ambientes. Las posibles consecuencias no hay. La siguiente columna tenemos de 15 a 20 decibeles. La clasificación es ligera. La causa probable es una pérdida de tipo conductivo y algunas neurosensoriales. El paciente escucha las vocales con claridad, pero se pueden dejar de oír algunas consonantes en contextos ruidosos. Esto, lógicamente, se ve afectado porque hay sonidos y letras que el paciente no escucha con claridad, pero sí logra escuchar parcialmente casi todo lo que le dice una persona. Las posibles consecuencias de la pérdida: solo hay ligeros problemas en la adquisición del lenguaje. Por otra parte, tenemos que de 25 a 30 decibeles, la clasificación es media. Obviamente va subiendo con el grado de decibeles. La causa probable es una pérdida auditiva de tipo conductivo y neurosensorial. El paciente escucha solo algunos sonidos del habla emitidos en voz alta. Ya la persona que no tiene la discapacidad tiene que alzar más la voz para que la persona con discapacidad auditiva pueda escucharlo con mayor claridad. La posible consecuencia es ligero, retardado en el lenguaje, problemas para comprender el lenguaje en ambientes ruidosos e inatención. Seguimos con de 30 a 50 decibeles, ya la clasificación es moderada. Una causa probable es pérdida auditiva tipo conductivo con desórdenes crónicos en el oído medio, pérdidas neurosensoriales y el paciente ya casi no escucha ningún sonido del habla a una intensidad de conversación normal. La consecuencia posible son problemas del habla, retardo del lenguaje, problemas de aprendizaje e inatención. Subimos con la parte de 50 a 70 decibeles. Ya la clasificación es severa. Causa probable es pérdidas de la neurosensorial mixta y combinación de disfunción del oído medio e interno. En esta parte ya se ve afectado muchas más que en la anterior. El paciente no escucha ningún sonido del habla a una intensidad de conversación normal. En esta parte, la persona que no tiene la discapacidad tiene que alzar demasiado la voz para poder escuchar, para poder hacer entenderle a la persona con discapacidad lo que él le quiere decir. La causa probable, la consecuencia posible de la pérdida son problemas severos del habla, retraso del lenguaje y problemas en el aprendizaje y la atención. De los 70 decibeles o más, la clasificación es profunda. La causa probable son pérdidas neurosensoriales mixtas y combinación de disfunción de oído medio e interno. Es lo mismo que la anterior, solo que en esta ya de plano el paciente no oye sonidos ambientales ni del habla. Las posibles consecuencias son problemas severos del habla, serias dificultades para el desarrollo adecuado natural del lenguaje oral y problemas de aprendizaje e inatención. La siguiente, por favor.
Ahora vamos a hablar de las características de los alumnos con pérdida auditiva. Se van a clasificar en tres: niños con pérdida auditiva ligera, niños con pérdida auditiva leve y estudiantes con limitación. Los niños con pérdida auditiva ligera son niños que padecen retraso en la parte académica, y ahora les voy a explicar en qué parte tienen mayor dificultad. Tiene mayor dificultad en el vocabulario, ya que se vuelve más lenta. Tienen dificultades para entender palabras con varios significados. Por ejemplo, la palabra banco, que tiene dos significados. Uno es un lugar para sentarse y el otro es para retirar dinero. Para crear una oración, tienen dificultades para entender y escribir oraciones compuestas. Un ejemplo es el maestro que nos da clase de español, eh, faltó hoy. Ese sería un ejemplo. En el habla no tienden a escuchar su propia voz, así pueden hablar demasiado alto o demasiado bajo. En el desempeño educativo es muy complicado que entiendan las clases, sobre todo en las materias de matemáticas y español. En los niños con pérdida de audición leve, pierden hasta el 25 a 50% de discurso en el salón, por ejemplo, las evaluaciones o las tareas. Y también presentan problemas de comportamiento, berrinches, enojo y en algunas ocasiones agresión. En los estudiantes con limitación auditiva, esos alumnos se van a integrar en aulas regulares porque pierden instrucciones a causa del ruido ambiental. Siguiente diapositiva. La detección de discapacidad auditiva. ¿A qué se refiere? A la identificación de una pérdida auditiva en los primeros años de vida y pueden ayudar a que el niño reciba la estimulación necesaria que le permite desarrollarse adecuadamente. Y a continuación les voy a mencionar algunas de las conductas que se puede observar en el niño. Siguiente diapositiva. Después de los 2 años no van a mostrar una reacción ante cualquier ruido, por ejemplo, el ruido de la música. Suelen hacer mucho ruido cuando juegan, que es la imagen donde la mamá se tiene tapados los oídos y el niño está pegando el objeto. Al año no pueden balbucear y tampoco voltean a ver cuando un familiar les habla. A los 2 años solo entienden órdenes sencillas, por ejemplo, en tomar agua. A los 3 años no pueden repetir frases de más de 2 palabras. Por ejemplo, mi mamá es alta. A los 4 años no pueden platicar de lo que pasa a su alrededor. Siguiente diapositiva. También a los 4 años hablan mal y no se le entiende lo que dice. Es la imagen donde el niño dice agua en vez de agua. Van a presentar infecciones de oído, como es la otitis media, otitis externa, entre otras. Mencionan mucho la palabra que. Cuando habla no responde.
se le dificulta entender las explicaciones del profesor y también son muy distraídos. Siguiente diapositiva. Estos niños están al pendiente de lo que hacen sus demás compañeros, van a hablar poco y mal. También confunden las palabras similares. Por ejemplo, la palabra haber, que es un verbo, y haber, que es de observar un objeto. Van a presentar resfriado constantemente. Se van a quejar por los dolores de oído, ya sea por una infección, y también van a respirar por la boca. Siguiente diapositiva. Van a escuchar ruidos de manera repentina. No le toman importancia a los sonidos ambientales, por ejemplo, el ruido de la lluvia o cuando cantan los pajaritos. Se ponen tensos cuando hablan, no controlan su intensidad de voz. Por ejemplo, aquí vemos a la niña que está llorando y en vez que se calme, pues va a gritar más. Y no pueden jugar en silencio y hacen mucho ruido con su propio cuerpo, por ejemplo, aplaudir. Siguiente diapositiva. Los auxiliares auditivos. Se van a clasificar en tres, que es auditivo verbal, logogenia y bilingüismo. El auditivo verbal y el logogenia son las más conocidas. El objetivo de la auditivo verbal se va a encargar de que el niño aprenda a escuchar y se van a clasificar en cuatro. En detectar, aquí se refiere si el niño presenta alguna de las conductas ya mencionadas. Discriminar se refiere cuando la persona presenta dificultades para oír dentro de un lugar específico. Identificar se refiere al tipo de pérdida que presenta la persona. Y comprender los sonidos ambientales y del habla. La logogenia su objetivo es adquirir capacidades para comprender lo que leen y escriben. Y el bilingüismo se divide en dos, que es lengua de seña mexicana y lectoescritura. En su objetivo es adquirir capacidades para comprender lo que, no, perdón, es para que tengan mejor comunicación y este método se utiliza bastante en México. Siguiente diapositiva. Los auxiliares auditivos van a ayudar a que el niño mejore su audición y el habla, especialmente en niños con pérdida auditiva neurosensorial. Y también se van a cambiar una vez al año conforme van creciendo las orejas y también estos auxiliares tienen unas pilas especiales, lo cual va a durar aproximadamente una semana o 15 días dependiendo de la marca. Siguiente diapositiva. La población de la discapacidad auditiva. Siguiente. Esas cifras se van a basar en los datos de la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia
y se van a dividir en dos países, que es México y España. En México, el 80% de las sorderas infantiles están presentes en el momento del nacimiento y cada 1000 niños nacen con sordera profunda bilateral. Aquí hay una pérdida auditiva en ambos oídos y el 5 de cada 1000 recién nacidos presentan sordera de tipo neurosensorial. En España, más del 95% de niños sordos nacen en familias oyentes. Más del 40% de niños presentan sordera severa y profunda, lo cual va a ser una candidata a implante coclear para que los niños puedan recibir y procesar los sonidos. El 60% de sordera se debe a origen genético y solo el 50% de los recién nacidos con sordera se identifican en los indicadores de riesgo que ya se han mencionado. Y actualmente cada 2.500 padres de familia tienen hijos recién nacidos con problemas auditivos, mayormente en el grado afectado va a ser la pérdida auditiva profunda. Y en los niños de 3 y 4 años presentan otitis. La otitis va a ser una inflamación de oído que es ocasionado por bacterias y las más comunes va a ser provocado por una inflamación del oído medio. Y por mi parte sería todo. Ahora le vamos a hablar acerca de las estrategias de detección precoz de la hipoacusia en los recién nacidos y lactantes. La hipoacusia es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos. El programa de detección precoz de la hipoacusia fue aprobado por el Ministerio de Sanidad y Consumo y este programa tiene los siguientes objetivos. Detección precoz durante el primer mes de vida mediante cribado universal. ¿A qué se refiere con cribado? El cribado son unas pruebas diagnósticas que se realizan a personas que se consideran sanas con el objetivo de poder detectar posibles patologías de forma precoz. También tiene el objetivo del acceso a la fase de diagnóstico a los 3 meses o antes y el tratamiento instaurado a los 6 meses y seguimiento de todos los casos detectados. En la siguiente diapositiva le vamos a explicar acerca de dos tipos de técnicas que se lleva a cabo en la detección precoz de la hipoacusia en los recién nacidos. La primera se llama autoemisiones acústicas. Esta prueba se tiene que realizar en un ambiente en donde el ruido sea escaso y también se necesita que el niño esté dormido. No es necesario que esté sedado porque es una prueba que dura pocos minutos. En esta prueba lo que se hace es que se coloca una sonda acústica, la cual está compuesta por un micrófono y un altavoz. Y esta sonda se va a colocar en el conducto auditivo externo del niño, en el cual se van a aplicar unos estímulos acústicos, los cuales se van a encargar de activar la cóclea. Y esas respuestas cocleares luego se van a registrar en el micrófono. La siguiente técnica se llama potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Esta prueba lo que hace es que mide la respuesta neural, lo cual se desencadena por un estímulo acústico a nivel de tronco cerebral. En esta prueba igual se necesita que el niño esté dormido. Aquí se va a utilizar unos auriculares
en los cuales se envían los estímulos sonoros en forma de clip, los cuales van a desencadenar unos cambios bioelectrónicos, los cuales se van a recoger por medio de los electrodos, como se observa en la imagen. Y una vez que son amplificados, son promediados y se van a registrar en forma de gráfica, como se ve en la imagen. Ahora vamos a proyectar dos videos. La primera es de las autoemisiones acústicas y el segundo de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, para que se pueda ver con más claridad la diferencia.
Ahora vamos a hablar acerca del screening auditivo neonatal universal. El screening auditivo neonatal universal es un programa en el cual se combina las dos técnicas anteriores que se mencionaron, es decir, las autoemisiones acústicas y los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. El screening se hizo con el fin de que los niños puedan ser diagnosticados antes del tercer mes de vida. Y este programa debe cumplir estos siguientes requisitos, los cuales son que debe explorarse ambos oídos en al menos el 95% de todos los recién nacidos. Se debe detectar todos los casos de hipoacusia bilateral con umbral mayor de 40 decibeles en el mejor oído. La tasa de falsos positivos debe ser igual o inferior al 3% y la de falsos negativos debe tender al 0%. Y la tasa de remisión para estudio en el servicio de otorrinolaringología debe ser inferior al 4%. El screening debe realizarse en las unidades de maternidad porque así se va a aprovechar las primeras horas de vida del recién nacido. También el screening debe de haber una persona que se haga cargo de poder controlar el desarrollo de este programa, también que garantice el correcto entrenamiento del personal y del seguimiento de los niños que fueron detectados por este programa, para que de esta manera se puedan cumplir las 3 fases de este programa. La primera fase es la de cribado, que aquí lo que se va a hacer es que se va a realizar la prueba de potenciales evocados auditivos del tronco cerebral en el recién nacido antes de que se le dé de alta. En esta primera fase puede haber 2 resultados. Puede dar el resultado de no pasa y el resultado de pasa. En el caso de que el recién nacido obtenga el resultado de no pasa, se tiene que derivar al área de otorrinolaringología antes de los 3 meses para el diagnóstico. Y en el caso de que obtenga el resultado de pasa y no tiene indicadores de riesgo de hipoacusia de posible aparición tardía, entonces son dados de alta, pero con un informe para que tenga un control de seguimiento. Igual lo que puede pasar en el resultado de pasa es que si el recién nacido llegara a tener resultado de pasa, pero tiene indicadores de alto riesgo de hipoacusia tardía, entonces se le tiene que derivar igual al área de otorrinolaringología, que es aquí cuando pasamos ya a la segunda fase. Que en la segunda fase lo que pasa es que se tiene que hacer una reexploración y se vuelve a realizar la prueba de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral y también se hace la prueba de las autoemisiones acústicas para que se pueda hacer la confirmación del diagnóstico. Y ya una vez que tenemos la confirmación de hipoacusia, entonces es cuando ya pasamos a la tercera fase de que se tiene que seguir un tratamiento y el seguimiento a los 6 meses de edad. Y así se concluye todas estas fases del screening. Ahora, vamos a hablar de los factores de riesgo de discapacidad auditiva. Los indicadores de alto riesgo en neonatos son estos: antecedentes familiares de hipoacusia congénita, infección intrauterina del grupo TORCH. ¿Qué es el grupo TORCH? Son un grupo de exámenes de sangre que se hacen para poder evaluar si hay infecciones en los recién nacidos. Y también qué significan sus siglas:
To significa de toxoplasmosis, R de rubiola, C de citomegalovirus y H de herpes. También tenemos las malformaciones craneofaciales, peso al nacimiento inferior a 1500 gramos, hiperbilirrubinemia subsidiaria, exsanguinotransfusión. ¿Qué es la exsanguinotransfusión? Es un procedimiento en el que se consiste en el que se va a extraer la sangre y luego se reemplaza con la sangre de un donante. También el uso de fármacos ototóxicos en el recién nacido o en el embarazo, meningitis bacteriana, hipoxia, isquemia perinatal, ventilación mecánica durante más de 5 días. También estigmas o síndromes que cursen con hipoacusia. Un ejemplo de síndromes que cursan con hipoacusia puede ser, por ejemplo, el síndrome de Usher, que aquí lo que pasa es que va a causar una pérdida grave en la audición. Ahora, los indicadores de alto riesgo en lactantes. Sospecha de hipoacusia o retraso en el lenguaje, meningitis bacteriana u otras infecciones que puedan cursar con hipoacusia, traumatismo craneal con pérdida de conciencia o fractura, estigmas asociados a síndromes que cursan con hipoacusia, como el ejemplo que mencioné anteriormente, el uso de fármacos ototóxicos, otitis media, secretora recurrente o persistente. Ahora vamos a hablar acerca de los signos de alerta en el comportamiento del bebé y del niño. Los signos de alerta sirven para poder sospechar si el niño no presenta algún problema auditivo. De 0 a 3 meses, ante un sonido no se van a observar en el niño respuestas reflejas del tipo parpadeo, agitación y despertar. También no le va a tranquilizar la voz de su madre. No va a reaccionar al sonido de una campanilla y emite sonidos monocordes. ¿A qué se refiere con sonidos monocordes? Sino que no produce más sonidos. Es decir, como que solo va a producir un tipo de un sonido. Digamos que, por ejemplo, el niño solo dice ba, 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 y solo eso diga. De 3 a 6 meses se mantiene indiferente a los ruidos familiares. También no se orienta hacia la voz de su madre. No emite sonidos guturales para llamar la atención, como por ejemplo gugu gaga. Y no responde con emisiones a la voz humana. Aquí, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, digamos que viene la mamá y le está hablando para que deje de llorar al niño, pero el niño, como no escucha, entonces él sigue llorando. Y aquí lo normal debería ser de que, por ejemplo, si la mamá viene y le empieza a hablar, entonces el niño debería dejar de llorar, porque está como que respondiendo a la voz humana. Y también no hace sonar el sonajero. De 6 a 9 meses no emite pa, ma o ta. No vocaliza para llamar la atención, sino lo que hace es que empieza a golpear objetos. Y esa vibración lo va a asociar, por ejemplo, con la presencia de su madre. También no juega con sus vocalizaciones, repitiéndolas e imitándolas del adulto, como por ejemplo cuando el papá le empieza a decir al niño, di papá, papá, para que el niño lo vaya imitando. No atiende a su nombre, no se orienta a sonidos familiares, no necesariamente fuertes. También no juega imitando gestos que acompañan a las canciones infantiles o no sonríe al reconocer este tipo de canciones. Y no dice adiós con la mano. Y bueno, esto sería todo. Gracias por su atención.